Hola, bueno, hoy vamos a explicar el método del paralelogramo. El método del paralelogramo es un método gráfico que se utiliza para sumar vectores. Como ya venimos viendo, venimos trabajando con vectores, hacíamos la representación de los vectores a escala. Hoy vamos a aprender a sumar los vectores. Recordamos que los vectores no se podían sumar matemáticamente por un método sencillo porque tienen distinta dirección y sentido. Solamente se pueden sumar o restar matemáticamente cuando son en la misma dirección, del mismo o de distinto sentido. Si no, tenemos que recurrir a otras fórmulas matemáticas que por el momento no las conocen y bueno, ya las veremos un poquito más adelante en el transcurso de estos años en la materia. Bien, primero que nada, lo que tenemos que hacer en este método del paralelogramo normalmente se utiliza para sumar de 2 a 4 vectores. ¿Por qué? Porque si no se harían muchas líneas y se haría algo un poco desprolijo. El primer paso es dibujar los vectores a escala. Ejemplo, si yo tengo una escala que dice que 1 centímetro son 10 newtons, entonces de esa manera vamos a poner los vectores dibujados a escala. El segundo paso es formar un paralelogramo, como dice el método. Entonces, para eso lo que tengo que hacer es formar una recta paralela al vector a donde termine el otro vector. Es decir, yo tengo este vector acá, el B, voy a hacer una recta paralela a B donde termine el vector A. La voy a trazar con lápiz apenas que se note. No sé si se alcanza a ver acá en el video. Bien, una vez que hago esa línea, voy a hacer exactamente lo mismo. El vector A, voy a trazar una recta paralela por donde termine el vector B. Y de esa manera esas rectas apenas se tienen que ver. Y donde se cortan ambas rectas, en ese punto va a terminar el vector resultante. ¿Qué es lo que es el vector resultante? El vector resultante es un vector, una flecha que lo que hace es ser la suma de las dos anteriores. Es decir, este vector representa la suma de estos dos. Estos dos vectores ya no estarían actuando más, sería este el que resulta de todo eso. ¿Cómo sabemos el valor de ese vector resultante? Bueno, es muy simple. Mido ese vector resultante, en este caso mide 8 centímetros, y si multiplicamos por la escala, donde sabemos que 10 newtons son 1 centímetro, en este caso. Entonces, centímetro se va a simplificar con centímetro y multiplico 8 por 10 es 80 newtons. Entonces, el vector resultante en este caso es un vector de 80 newtons. Es muy importante, como les dije al principio, cuando empezamos con el tema, lo voy a remarcar y dibujar prolijo, porque esto se resuelve gráficamente, mediante gráficos. ¿Cuáles son los errores más comunes que se pueden cometer? Y el error más común que se puede cometer, es no dibujar las rectas paralelas. Es decir, si yo esta recta no la dibujo perfectamente paralela al vector, me va a resultar o más grande o me va a resultar más chico. Entonces, bueno, siempre tengo que tener precaución con eso. Hay formas para trasladar rectas paralelas. Acá vamos a hacer otro ejemplo con otra escala. Es exactamente lo mismo. Supongamos que tenemos estos dos vectores, este vector C de 300 newtons y este vector D de 450 newtons. Lo que tengo que hacer entonces es trasladar un vector a donde termine el otro. Para eso me voy a valer de la escuadra y de la regla, en este caso, y desplazando la escuadra sobre la regla hasta que llego a donde termine el otro vector. Como ven acá, trazo la línea suavemente. Bien, una vez que hice eso, voy a posicionar la regla y la escuadra, la voy a acomodar así, de manera que yo pueda desplazarla. Aprieto la regla y desplazo la escuadra suavemente hasta que llego a donde termina el vector D. Y ahí voy a trazar la línea para arriba. De esa forma me aseguro que las rectas sean perfectamente paralelas. Bien, a donde se cortan ambas rectas, ahí va a ser el vector resultante. Entonces, desde el comienzo de ambos vectores, que esto es importante, ambos vectores tienen que tener el mismo punto de aplicación. Esto se llaman fuerzas concurrentes o vectores concurrentes. Entonces, desde aquí hasta donde se cortan ambas rectas, ese va a ser nuestro vector resultante.
voy a marcar el sentido, que siempre va hacia el extremo, y voy a medir. En este caso mide 3,5 centímetros. 3,5 centímetros, y nuestra escala, si ustedes se fijan, dice que 1 centímetro son 100 newtons. Entonces, si multiplico por 100 newtons, que vale cada centímetro, simplificamos, como hacemos como cualquier fracción, y al simplificar esto me va a dar un valor de 3,5 por 100, son 350 newtons. Entonces nuestro vector resultante, que lo llamamos R, va a ser en este caso 350 newtons. Lo puedo remarcar con otro color porque este es el vector que reemplaza a los dos anteriores. De esa manera tengo ya el vector resultante, que es el vector que reemplaza a los vectores anteriores. Como les dije, es muy importante que las rectas que dibujo sean paralelas, para que el resultado me dé el correcto. En ambos casos es muy importante también dibujar con prolijidad, la mayor prolijidad posible, para poder obtener un buen resultado. ¿Puede haber errores? Y sí, el error puede ser mínimo, porque puede haber un mínimo error en el dibujo, sobre todo en este caso que yo he dibujado en hoja lisa. Pero bueno, el error siempre está dentro de lo previsto. Me puede dar 340, me puede dar 360, 380, pero no va a haber un error muy grande si yo hago las rectas perfectamente paralelas. ¿Bien? Espero que se haya entendido. Bueno, les voy a dejar algunos ejercicios para que continuemos con esto. Copien la explicación en su carpeta y nos veremos en la próxima clase.